Hola, buenas tardes. Es un honor para mí hoy presentar la Conferencia Nacional Dr. Gregorio Bonchil, donde va a disertar la doctora María Gabriela Flores, y el tema que ha elegido es los síndromes mielodisplásicos y sus fronteras, de la morfología, al NGS. El doctor Gregorio Bonchil inició su actividad hematológica y de hemoterapia en el Hospital Argerich. Creó el Instituto Municipal de Hematología entre 1958 y 1976. Formó parte de la creación de la Sala 18 del Hospital Ramos Mejía. Fue el que logró instaurar la residencia de hematología en el gobierno de la ciudad en 1964. Fue participante de la Facultad de Medicina de Buenos Aires y de El Salvador. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Hematología en 1973 y fue uno de los grandes maestros de la hematología argentina, por lo cual no es una casualidad que hoy esta conferencia que va a dar la doctora Flores sea en honor al mismo. Y bueno, a mí se me ha pedido de alguna manera presentarla y lo primero que me pregunté fue cómo presentarla, porque la doctora María Gabriela Flores tiene un montón de cualidades y características que la hacen única. De alguna manera, para mí es la cabeza del equipo de hematología del Hospital Carlos G. Durán. La puedo presentar como una profesional con una incansable voluntad e interés en las actividades académicas y científicas. Puedo también presentarla mencionando a su mentora, y por la cual ella tiene una gran admiración, que es la doctora Tita Goldstein, que la condujo hacia una de sus grandes pasiones, que es lo que hoy nos trae acá, los síndromes mielodisplásicos. Por lo cual ella participó en 1997 de la formación del primer grupo colaborativo GETIM. En 2007 tuvo un rol importantísimo en la subcomisión de síndromes mielodisplásicos de la Sociedad Argentina de Hematología y participó en la gestión y consolidación del Grupo Latinoamericano de Síndromes Mielodisplásicos en 2014. También puedo decir que es una gran docente, formador de formadores, a los cuales todos le debemos mucho. También la puedo presentar por sus habilidades de realizar estos gráficos inigualables en el PowerPoint que ninguno pudimos copiar hasta el momento. Es una agradecida de la vida, con ganas de disfrutar al máximo junto a aquellos que la acompañan y la quieren, sus amigos, sus colegas, sus residentes, y una gran compañera en este viaje. Un viaje de la hematología, donde ella nos enseña diariamente a navegar en este mar de incertidumbres que a veces la especialidad nos provoca. Si tengo que hablar desde lo personal, para mí ha sido una segunda madre en lo que es mi profesión. Ella me ha formado y me ha inculcado todo lo que yo soy y lo cual a ella le debo. Y haciendo un resumen, ella para mí es un ejemplo de dedicación, esfuerzo, apoyo, empuje y sobre todo sencillez, porque ella quería una presentación muy cortita hoy, aunque hubiera merecido ser una mucho más larga, con muchas más fotos. Así que, entre otras muchas cosas, yo les pido a todos los que compartimos con ella y de alguna manera somos su creación y le debemos nuestra formación y lo que hoy somos, que nos levantemos, la aplaudamos y le demos el recibimiento para que dé esta conferencia tranquila, despacio. En este reconocimiento tan merecido. Muchísimas gracias a todos. La verdad que esto es algo inesperado y por supuesto que siento que inmerecido. 1.000.000 de gracias a la comisión directiva, a Germán, y a todos los que creen en cosas de mí que yo por ahí no termino de creer. Les agradezco muchísimo y para mí es un honor estar acá y tener esta conferencia y además la conferencia del doctor Bonchil, que sabemos que fue un luchador que creó un centro de formación único y un centro en el ámbito privado
y en el ámbito público, perdón, y que nos muestra que es posible con mucha tesón y esfuerzo. Así que 1.000.000 de gracias a todos y bueno, espero darles una conferencia y no aburrirlos mucho con temas que a mí me apasionan mucho. Esto es solamente para hacer un raconto del largo camino que hemos recorrido con las mielodisplasias, camino que prácticamente he recorrido en casi su totalidad y no sola, porque hubo quienes me han precedido, que han formado el GETIM y que han tenido mucho amor por la morfología, y después en el camino nos encontramos con mucho más que compartimos esta pasión por la morfología y por las mielodisplasias. Vemos que a partir del primer intento de clasificación de la FAB, ya han pasado prácticamente 40 años y en estos años no ha habido grandísimos avances en la clasificación. La JU ha tomado algunas entidades biológicas como ser el 5Q- y después en el 16 incorpora la mutación del splicing factor 3 beta 1, pero la verdad que la clasificación de la JU ha sido y sigue siendo por hoy principalmente una clasificación morfológica, con lo que implica el desafío de poder reconocer y contar los blastos y saber qué displasia es significativa y poder clasificar bien a los pacientes. Por supuesto, hemos contado con la ayuda de todos los índices pronósticos y con los citogenéticos. Pero la verdad que ha habido una revolución en la información a partir de la incorporación de las técnicas del NGS, técnicas que han permitido un conocimiento y muy importante de todas las alteraciones genéticas muy complejas que subyacen en estas entidades. Se ha podido secuenciar las mielodisplasias ya unos años después y también se han descubierto las hematopoiesis clonales y posteriormente inclusive ya están secuenciando células únicas y están usando métodos de secuenciación muy profundas con los cuales lamentablemente todos los que tenemos 50 años ya tenemos hematopoiesis clonal a nivel muy chiquitito y seguramente no significativo. Pero sin embargo toda explosión de estos conocimientos, del conocimiento de las mutaciones, de cómo operan, de qué son las mutaciones fundadoras y qué son las comutaciones, sin embargo todavía no se han traducido verdaderamente en un avance terapéutico. Después de la autorización, de la aprobación de las hipometilantes y la lenalidomida, hasta ahora no ha habido aprobaciones en nuestro país. Recién el año pasado el luspatercept en Estados Unidos y la nueva, decitabina oral, que todavía no se han probado acá. La idea sería recorrer las fronteras de los síndromes mielodisplásicos tratando de ver qué más nos ha aportado el conocimiento de estas técnicas moleculares para poder afianzar el diagnóstico, para ver el pronóstico y qué blancos terapéuticos nos están ofreciendo. Vamos a empezar con los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos. Sabemos que estos síndromes son reconocidos por la JU, aunque no son una categoría especial dentro de ella, y que son síndromes que se caracterizan, son un 10 a un 20% de los síndromes y se caracterizan por una médula hipoplásica. Ha habido cierta discusión en qué parámetros tomar para hablar de síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, y un estudio reciente del grupo de Malcovati y Bono han establecido que usar el criterio de menor al 25% o una celularidad inapropiadamente disminuida para la edad, ambos son válidos, y lo han hecho comparando pacientes menores de 65 y mayores de 65 diagnosticados por los dos parámetros y vieron que clínicamente y evolutivamente ambos se comportaban igual. Así que teóricamente ambos parámetros son igualmente válidos. Sabemos que la mayoría de estos síndromes suelen ser síndromes de bajo riesgo, que clasificarían como con displasia unilinaje o multilinaje, aunque hay algunos que tienen exceso de blastos. Y sabemos que tienen una evolución un poco más favorable y más respuesta al tratamiento inmunosupresor y menos tendencia a la transformación a leucemia. Sin embargo, el diagnóstico de esta patología es verdaderamente un desafío, sobre todo en pacientes añosos, donde la prevalencia de los síndromes mielodisplásicos es alta y a veces no tenemos el material suficiente por la hipoplasia para poder evaluar bien los cambios displásicos y ni siquiera nos desarrollan
muchas veces los citogenéticos. La fisiopatología, que no voy a entrar en detalle, pero básicamente sabemos que en la anemia plástica hay un ataque inmunológico mediados por linfocitos T con un desbalance hacia los TH1 y hay liberación de citoquinas, TNA-alfa, el factor de necrosis tumoral, y hay una muerte de esos precursores por apoptosis vía FAS principalmente. Entre los mecanismos principales. En la mielodisplasia hipoplásica también existe este mecanismo de ataque inmunológico, pero esto está sumado a la presencia de un clon displásico aberrante, donde además hay células inmunológicas que son derivadas del mismo clon. Así tenemos macrófagos que tienen una capacidad macrofágica disminuida, que tienen expresión del receptor no me comas y también tienen una sobreexpresión de receptores los receptores Toll-like tipo 4 que median la activación de la inmunidad innata. Los granulocitos hacen nets, las células mastocíticas liberan también citoquinas que hacen apoptosis y hay un microambiente mucho más inflamatorio. Así que hay una combinación de los mecanismos prevalentes en ambas situaciones. Lo que pasa que la citopenia clonal no es solamente, o sea, la clonalidad no es solamente privativa de los mielodisplásicos. Sabemos que hasta un 50% de las mielodisplasias en algunas series tienen clonalidad. Y ese tipo de clonalidad puede ser fundamentalmente de dos tipos. Hay algunos clones que significan claramente el intento del escape al ataque inmunológico, como es el PIGAT, también el VECOR, el VECOR-L, aunque el mecanismo de estos dos es un poco más incierto, y la disomía parental del verso corto del cromosoma 6. Este tipo de alteraciones genéticas suele ser estable en el tiempo, la tienen tanto los pacientes con edades bajas como pacientes más añosos y suelen tener bastante buen pronóstico. Sin embargo, una tercera parte de los pacientes con anemia plástica pueden tener mutaciones en genes típicos de las neoplasias mieloides. Y estas mutaciones sí, se ve que son más frecuentes a medida que el paciente es más añoso, son más frecuentes a medida que la enfermedad es más duradera y refractaria y son generalmente ligados a una peor evolución. La presencia de alteraciones citogenéticas es un poco más discutida, hay autores que los aceptan, otros que no, pero de hecho un 8 a 10% se ven por ahí trisomías del 8 de lesiones del 13Q, y cuando aparece una monosomía del 7, uno en general piensa que esto es una aplasia que está derivando ya a una mielodisplasia. Cuando se comparan los genes que existen mutados en estas tres entidades, este es un trabajo de Nagoro, perdón. Lo que vieron ellos es, comparando los genes, es primero, hay una frecuencia intermedia en la cantidad de mutaciones en los síndromes hipoplásicos con respecto a la aplasia y la mielodisplasia. Y además hay un número de frecuencia menor. Pero además los genes más típicos que están mutados en mielodisplasias, que son los de splicing, los que tienen conmutaciones entre el ADN metiltransferasa 3A, TET2 y ASLX1, que vamos a llamar los DAT, que son los del chip, junto con otra mutación, de eso se ven mucho menos. En la aplasia casi no se ven, hay una intermedia frecuencia en los hipoplásicos y son mucho más frecuentes en los síndromes mielodisplásicos. Cuando uno compara las características clínicas también son intermedias. Los mielodisplásicos hipoplásicos suelen ser un poco más jóvenes que los mielodisplásicos, suelen tener citopenias más severas con requerimientos transfusionales. Puede verse displasia cuando tenemos la suerte de tener una buena celularidad para evaluar. Puede haber o no aumento de blastos, porque muchos son de bajo riesgo, y puede o no haber aumento de la fibrosis. Cuando se ven citogenéticos suelen ser muy parecidos a los citogenéticos de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, y es frecuente ver un clon PNH con mayor frecuencia que lo que uno ve en un síndrome mielodisplásico clásico, pero con menor frecuencia que lo que vemos en la aplasia. Y en base a una serie muy importante de pacientes, este grupo de Milán, de Bono, hicieron un score pronóstico basado en una serie de características clínicas citológicas e histológicas que ellos evaluaron para su especificidad para el diagnóstico de la mielodisplasia y les dieron un score. Ustedes van a ver que hay algunas de ellas que tienen
características clínicas bien claras de síndrome mielodisplásicos, tener más de 5% de blastos, más de 15% de sideroblastos, pero ellos los incluyeron porque en su grupo había pacientes mielodisplásicos que tenían, a pesar de la hipoplasia, características típicas. Y a este score, que funcionaba muy bien, le agregaron después un score genético y molecular. Incluyeron características de citogenéticas típicas de las mielodisplasias, a las cuales también le dieron una puntuación alta de 2, y otras características moleculares que son las más típicas, que son las que recién hablamos. Y lo que ellos vieron que cuando aplicaban este score a los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, lograban discriminar dos grupos. Aquellos que tenían un score de 2 o más tenían un comportamiento muy similar al de los mielodisplásicos, tanto en la evolución a leucemia como en sobrevida. Mientras que los que tenían un score menor de 2, ninguno de ellos había progresado y la sobrevida era muy parecida al de la anemia plástica. Yo creo que es un score valioso que uno puede intentar aplicar para tratar de discriminar estos pacientes y poder elegir, digamos, el tratamiento más adecuado. Esto es simplemente para recordarles que frente al paciente pancitopénico y con médula hipoplásica hay algunas otras alternativas que en pacientes jóvenes tenemos que pensar, porque hay algunos síndromes de falla medular congénita que pueden verse después de la adolescencia y algunos de ellos pueden no tener estigmas típicos de la enfermedad. El Fanconi por ahí un 25% no los tiene, la disqueratosis congénita un 10%, el GATA una mitad de los pacientes. Así que es importante el interrogatorio familiar, el antecedente, a ver si hubo macrocitosis, citopenia, trombocitopenia o infecciones en el caso del GATA que nos orienten a que podemos tener este cuadro. Y hay otros síndromes de fallo medular más típicos del diagnóstico bien temprano en la niñez, así que no los vamos a mencionar. En el otro extremo hay cuadros que superponen alteraciones displásicas con alteraciones proliferativas y la JUR los describe como síndromes de superposición y hay 5 síndromes bien descritos en sus características diagnósticas y en aquellas cosas que debemos descartar. Yo pongo el cuadrito de la foto de la microscopía porque la verdad que esto ha sido para todos una gran dificultad. Cuando uno tiene que contar los blastos en una mielomonocítica crónica y sabe que tiene que contar los promonocitos, los monoblastos y los mieloblastos, a veces es muy difícil diferenciar el promonocito del monocito inmaduro. Así que a pesar de que sabemos que la clasificación en el MM0, 1 y 2 es muy importante, esto es una dificultad diaria que enfrentamos. Lo mismo es importante hacer la subclasificación de mieloproliferativo y mielodisplásico, porque ambas cosas sabemos que tienen implicancia en el pronóstico. Y una técnica que últimamente está ganando bastante lugar en el diagnóstico de esta patología es la citometría de flujo. La citometría de flujo ha determinado que existen 3 poblaciones de monocitos con distintas características funcionales y en los síndromes mielodisplásicos por una cuestión epigenética los monocitos se acumulan en el tipo clásico, que son esa bolita de ahí abajo. Esos monocitos típicamente representan más del 96% de los monocitos totales y esto es algo bastante característico. Pero hay algunos pacientes que coexisten con procesos inflamatorios y que pueden tener un porcentaje menor. Un recurso que algunos autores han nombrado es ver cómo están los monocitos de clase no clásico, o sea, el otro extremo. Y para esto se ayudan, además de los marcadores CD14 y CD16, con un nuevo marcador que es el SLAM, que es positivo y que ayuda a discriminar mejor este grupo. Así que es una técnica para desarrollar, no sé si el SLAM ya está operativo acá, pero la verdad que para el diagnóstico diferencial de las monocitosis es importante. Y desde el punto de vista genómico sabemos que el MMC es una enfermedad de los pacientes añosos y que cuando uno ve el tipo de mutaciones que tiene, más del 90% son mutaciones del tipo CHIP, que son mutaciones que se van acumulando. Y hay algunas de ellas, sabemos que el TET2 está más presente en más del 60%, el CSRF en un 50%, y también el ASLX en un porcentaje un poco menor. Y hay algunas combinaciones de estas comutaciones, como ser TET y CRSF2, que siempre se asocian a monocitosis. Va a depender por ahí del BAF que tengan en que esto sea de una gran expresión clínica. Y después también aprendimos que hay mutaciones que son típicas de los pacientes que tienen formas proliferativas y otras que se ven más en las formas displásicas.
Hoy en realidad se considera que las formas displásicas tienden a ser como una fase más temprana de esta enfermedad y que con la evolución, si el paciente lo permite, suelen agregar otras mutaciones que lo llevan a la proliferativa. Y para esto es muy importante el rol de las mutaciones del RAS. En las mutaciones del RAS se asocian claramente a las formas proliferativas y a las formas avanzadas de la enfermedad y a la transformación leucémica, junto con la adquisición de otras mutaciones más típicas de leucemia, como el FLT3 y a veces la nucleofosmina. La otra importancia, bueno, esto demuestra cómo a medida que las fases avanzan, en esos cuadritos están representadas las mutaciones del RAS en distintas vías y todas son mayores y todas se asocian a peor pronósticos. Hay varias mutaciones que sabemos que son muy malas, ACLX1 está reconocida por casi todos los scores y hay otras como RUNX1, RAS y CBL que es reconocida por el score español. Es importante que estas vías son foco de atención para el desarrollo de tratamientos dirigidos en estas enfermedades. Y hay algo que también tiene relación, que es la presencia de agregados de células dendríticas plasmocitoides. Sabemos que esto se ve con cierta frecuencia, son células maduras, se ven alrededor de un 20% de los pacientes y tienen correlación con la mutación del RAS. Y esto parece ser que les permite a estas células independizarse de sus estímulos normales para desarrollarse. Estas células que se identifican con la inmunistoquímica del CD123 se asocian a enfermedad progresiva de mal pronóstico porque además segregan una enzima IDO que parece que cambia el fenotipo de los linfocitos T a linfocitos T reguladores permisivos de que el tumor progrese. Y no nos tenemos que olvidar que a veces uno ve mastocitos en estas enfermedades y cuando uno los ve los tiene que en cuantificar, los tiene que ver si morfológicamente son normales o atípicos, ver qué citometría expresan, identificarlos por inmunistoquímica con la triptasa y con el CD117 y en el caso de que sea sospechoso pedirle la mutación del c-KIT. ¿Por qué? Porque la mielomonocítica crónica es una de las entidades que con más frecuencia se asocia a la mastocitosis sistémica, mastocitosis que va asociada a enfermedades hematológicas. Bueno, y esto es algo que aún no está reconocido por la WHO, pero los que lo escriben son los mismos que escriben la WHO, probablemente tenga algún lugar. Se ha visto que hay un grupo de pacientes que tienen monocitosis, que es una monocitosis mayor de 10%, pero no alcanza a ser mayor de 1000, está entre 500 y 1000. Y cuando uno mira, estos enfermos clasifican como síndromes mielodisplásicos o como síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos. Tienen los mismos criterios, según Valent, que aplicaríamos a la mielomonocítica crónica en cuanto a descartar patologías y a confirmarlas si es que la displasia no es muy evidente. Y cuando uno ve cómo se comportan estos pacientes, clasificados por los scores habituales, su comportamiento es similar al de la mielomonocítica crónica. En general, como grupo, es un grupo de pacientes un poco más jóvenes, que tienen menos monocitosis, claramente por definición, que tienen un poco menos de leucocitosis, que tienen seguro menos mutaciones del RAS, que son las que se asocian más a la forma proliferativa, y que en un porcentaje significativo van a evolucionar a la leucemia mielomonocítica crónica típica. Se cree que sería un estadio precursor de la LMMC. Acá vemos las alteraciones genéticas con menos marcaciones del RAS y cómo la citometría del flujo también muestra la misma alteración que en las leucemias mielomonocíticas crónicas. Es interesante que esta alteración, que depende de la metilación, cuando un paciente responde al tratamiento hipometilante se corrige, aunque sea transitoriamente. Y esto es simplemente para decirles que, bueno, de todo lo que hemos visto del NGS, se abren un montón de posibles blancos terapéuticos, que algunos de ellos ya están siendo investigados, y quizás de esto lo único que quiero comentarles es que sabemos de lo que aprendimos con el uso del venetoclax, que está bastante avanzado, que el venetoclax tiene refractariedad en pacientes que tienen leucemias agudas monoblásticas, y ahí hay mutaciones del RAS. Parece que el RAS sobreexpresa otras moléculas antiapoptóticas como el MSL1
con lo cual se están pensando en tratamientos combinados. De cualquier manera, ha habido reportes de buenas respuestas, aunque duran muy poquito, y que han servido de puentes para llevar al paciente al trasplante. Bueno, la segunda frecuencia es el ARSAT, le voy a llamar porque es más fácil, que combina la anemia sideroblástica con la trombocitemia esencial. O sea, son pacientes anémicos con sideroblastos en anillo, dependencia transfusional y trombocitosis, un poquito menos severa que la trombocitemia esencial, pero presente y con riesgo de trombosis. Estos pacientes tienen una sobrevida intermedia entre las dos patologías y cuando uno ve cómo es la parte mutacional, el 85% tiene mutaciones del splicing factor 5, el splicing factor 3 beta 1, que es la mutación fundadora, y cuando no es ella es de metiltransferasa 3, y la mutación del JAK en general es una mutación más tardía. Las mutaciones que aparecen en la evolución pueden ser mutaciones de mal pronóstico en los pocos pacientes que evolucionan, como la ASLX1, que es mala para todos, el SETB1, etc. A diferencia de la trombocitemia esencial, son pocos los pacientes que tienen mutado el CALR o el TPO. La leucemia mieloide crónica típica es la peor de este grupo en su evolución porque es más agresiva, tiene más evolución a leucemia aguda, se caracteriza morfológicamente por esta leucocitosis con gran displasia y esa displasia se caracteriza por tener desviación izquierda, tiene elementos hiposegmentados, tiene muchas veces clamping de la cromatina, son elementos que a veces nos sugieren fuertemente esta enfermedad, con anemia y muchas veces trombocitopenia. No tiene una alteración genética característica, sin embargo, las mutaciones del ASXL1 suelen ser mutaciones fundadoras en una gran parte de estos pacientes, aproximadamente el 80%. Y hay dos mutaciones que, aunque no tan frecuentes, se dice que son bastante características de esta enfermedad, que es la SETBP1 y el ETNK1S, perdón. Esta combinación de dos mutaciones parece que es bastante específica de esta entidad. Y es interesante que este SETBP1 es una mutación típica de los síndromes de superposición, no se lo suele ver en en las neoplasias mieloproliferativas. Una cosa, perdón que me olvidé, las mutaciones del RAS acá nuevamente aparecen con gran frecuencia en la transformación de esta enfermedad y nuevamente es un foco de estudio de los investigadores para buscar tratamientos que puedan llegar a ella. Y el último grupo de los adultos es el más heterogéneo porque entra todo lo que no entra en los demás lados. Sin embargo, Palomo, en un estudio muy importante que he hecho en todos los síndromes de superposición, él encontró que hay conmutaciones que son bastante características de cada uno de los subtipos. Y aplicando esto pudo reclasificar el 60% de estos pacientes. Y en esa reclasificación vio que solían tener, qué sé yo, el que clasificaba parecido a LMMC tenía más monocitosis, el otro tenía por ahí más sideroblastos en anillo o más leucocitosis, pero no llegaban a tener el espectro necesario para hacer diagnóstico de estas entidades. Lo mismo que la sobrevida también correlacionó bastante bien. Y hay un grupo que tiene bastante mutaciones del JAK y que se asocian a mayor trombocitosis. Bueno, la leucemia mielomonocítica juvenil, solo 2 palabras, es de los pediatras, es una rasopatía, más del 90% tienen mutaciones en las vías del RAS, ya sea por vía germinal o por vía somática, y cada uno de estos genes afectados suele tener manifestaciones clínicas propias. Y además se ha descubierto que hay un patrón de metilación con alta implicancia pronóstica y que esté relacionado a estos subtipos. Bueno, entonces, ¿qué nos aporta el NGS a estos cuadros que son tan heterogéneos? No reemplazan para nada el diagnóstico, que sigue siendo morfológico y clínico, pero sí podemos sumarlos e integrarlos para que nos ayuden en el diagnóstico diferencial, que puede a veces ser más difícil. Nos están aportando datos para el pronóstico y nos están mostrando futuros blancos terapéuticos. Otro extremo de esta superposición está dado por los extremos de la evolución de la mielodisplasia, desde los cuadros premalignos hasta los cuadros totalmente malignos como ya la leucemia secundaria.
Sabemos que es muy compleja la genética de los mielodisplásicos. No hay ningún gen mutado más de un 30% y sabemos que los de splicing y los de epigenética son los dos que más frecuentemente están mutados y seguramente son los genes iniciadores de todo esto. Y hay varios estudios que han venido después a mostrar cómo algunos genes se asocian al alto riesgo, como ser el TP53, el RUNX1, el TET2, el SLX, etcétera, y hay otros que se asocian a la transformación. Los de la transformación generalmente son mutaciones que aplican en las vías de señalización, como el RAS, por ejemplo, o en algunos que tienen algunas mutaciones típicas de leucemia agudas, como el FLT3, el WT1 o la nucleofosmina inclusivemente. Por supuesto, esto se asocia a peor evolución, la presencia de estos clones, y lo que es interesante es que esto ya se ve en fases más tempranas de la evolución. Están presentes en las mielodisplosis de alto grado, pero aún un tercio de los pacientes que tienen mielodisplasia de bajo grado tienen estas mutaciones en clones de muy pequeño BAF. Y esta expansión de los clones creemos que sería la forma por la cual por lo menos muchos de ellos progresan. Y solo dos palabras que también han estudiado de otra manera, cómo se expresa el transcriptoma de los mielodisplásicos. Y se ha visto que hay dos patrones diferentes. Hay algunos mielodisplásicos que expresan patrones que tienen que ver con la maduración eritroide y megacariocítica, y hay otros que se expresan como aquellos genes que tienen que ver con los progenitores mieloides inmaduros. Estos últimos suelen tener más cantidad de blastos y evolucionan peor que los otros. Los primeros se ha visto en este grupo que ninguno evolucionó. Y lo que es interesante que aún independientemente del número de blastos que tengan los pacientes, estos patrones tienen valor pronóstico y pueden preanunciar de alguna manera qué paciente puede llegar a evolucionar. Sobre esto está trabajando también el Anderson actualmente. Y esto es para complicar un poquito más, pero es interesante. Como yo les decía, hoy no solo importa qué mutación está presente, o sea, de qué gen, qué tipo de mutación del gen es, porque no todas son iguales, cuál es la dominancia de ese gen, de esa mutación, si fue fundadora, si es comutación o si es subclonal. Y en base a esto, este autor, entre otras cosas que hizo, se preguntó si todas las mielodisplasias derivarían del chip, pregunta que yo también me he hecho. Y cuando él comparaba las mutaciones dominantes de sus mielodisplasias, había algunas, como estas, que típicamente tenían las mismas mutaciones que dominan en los chips. En cambio, había otras, como estas de acá, que son mutaciones dominantes en genes que no están representados en los chips. Y ellos lo que piensan es que estas mutaciones tienen un poder de transformación mucho más alto y más rápido, y eso hace que uno pueda no ver esto representado en los pacientes con chip. Y cuando ellos hacen una comparación de la parte clínica de estos pacientes, ven que los que derivan teóricamente del chip son más viejitos, tienen cosas menos agresivas, citogenéticos menos malos, que los otros que no derivarían del chip. Y esto se ve también en la evolución. Pero la verdad es que a pesar de todo, estamos acá. Nuestras clasificaciones, digamos, está basada fundamentalmente en la morfología, menos de 5% de blasto discriminamos por si hay o no hay displasia unilineal, multilineal, si incorporamos que tenga la mutación de la deleción del 5Q o los sideroblastos en anillos con el splicing factor 3 beta 1, pero a medida que esto progresa y tiene más de 5% de blasto, en realidad todo pasa a ser una misma bolsa. Y el punto quizás más crítico es qué diferencia un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos de una leucemia aguda. Antes decíamos que era un 30%, era arbitrario, lo bajamos a 20%, sigue siendo arbitrario. Y hay algunos autores que se han preocupado en mostrar a ver qué diferencias había. Chen, que es un autor del grupo de Seattle, estudió las diferencias en la expresión de mutaciones de pacientes con leucemias agudas y con síndromes mielodisplásicos. Y obviamente encontró algunas diferencias. Las leucemias agudas tienen más genes de metilación, IDH1, IDH2, de N-metiltransferasa 3. También tienen acá
mayores compromisos de las vías de señalización, también más de más nucleofosmina 1, más FLT3. En cambio, los síndromes mielodisplásicos tienen más genes del splicing, tienen más P53. Pero cuando él sustrajo de sus pacientes los grupos con exceso de blastos 2 y leucemia secundaria, se encontró que todas estas diferencias dejaron de tener diferencias significativas. Y cuando vio cómo se portaban los pacientes, que ellos tienen una altísima cantidad de pacientes tratados, todos con quimioterapia intensiva y trasplante, vio que la evolución no difería. Y después de esto vino una publicación muy interesante de Stay, en la que participan Hassergian también y Donner, y lo que ellos se preguntan, el título de esta publicación es «Un porcentaje fijo de blastos ya no es más óptimo para distinguir una leucemia aguda de un síndrome mielodisplásico». Y acá Stay trae muy someramente su experiencia, que tiene más pacientes todavía con leucemia aguda y compara leucemia aguda versus exceso de blastos 2, y cuando analiza covariables que son cómo era la edad, el performance, qué leucemias eran secundarias, cómo era la clasificación de la European Leukemia Net y el tratamiento incluyendo el trasplante, porque acá más del 70% de los pacientes se tratan intensivamente, él vio que en realidad no había diferencias en la evolución de estos pacientes. Entonces después hizo una serie de discriminaciones, que yo tomé algunas. Por ejemplo, sabemos que la WHO ya reconoce que hay algunas entidades con menos de 20% de blastos que sin embargo son leucemias, los core binding factor o la promielocítica. Hay otra que es la inversión del 3 o traslocación 3-3, que es horrible, que es una leucemia de muy mal pronóstico, pero a veces debuta con menos de 20% de blastos. Sin embargo, no la tiene asociada como la misma entidad. Y más interesante también, porque es un poco más frecuente, es qué pasa con la nucleofosmina. Sabemos que es la mutación más frecuente en las leucemias agudas y que la mitad casi de las secundarias lo tienen porque a veces lo adquieren en la transformación. Pero a veces nos encontramos con un paciente que tiene 10-15% de blastos y que tiene mutación de nucleofosmina, o que es una LLMC también con excesos de blastos y nucleofosmina. Y lo interesante es que acá Forghieri ha hecho una comparación con la inmunistoquímica, porque nosotros sabemos que la nucleofosmina se asocia a displasia multilinaje y es una mutación que está presente en todos los linajes. Cuando él le hacía a estos pacientes con menos de 10% o 15% de blastos la inmunistoquímica para ver cómo localizaba esa nucleofosmina mutada, se encontraba con que muchas veces había una mucho más grande cantidad de células que pertenecían al clon que los menos de 20% de blastos que él contaba. Y esto hace que uno a veces se presente si esto no será una presentación temprana de una leucemia aguda. Cuando comparan las cosas clínicas de los pacientes, acá abajo, vemos que estos pacientes en general eran más jóvenes, tenían citogenéticos normales en una cantidad mucho mayor, tenían una rápida evolución en un porcentaje a leucemia aguda y lo que más importante, y sobre todo esto lo dice el grupo del Anderson y otros reportes aislados, que estos pacientes responden, parece, mejor al tratamiento quimioterápico que al tratamiento hipometilante. Y ellos le inducían con quimioterapia, tenían altas respuestas de remisión completa y los trasplantaban. Así que son todas preguntas abiertas para después. Y estas son dos cosas ya conocidas por todas, que también hablan de la importancia de la biología, el trabajo de Lindsley, donde él aplica este grupo de genes que él ya vio que eran específicos de las leucemias secundarias, y cuando lo aplica a leucemias de novo en pacientes viejos, un 33% de los pacientes tienen este tipo de mutaciones secundarias, y esto es lo mismo que vio Papa Emanuel en su clasificación de la clasificación genética de las leucemias. Así que evidentemente la biología tiene que ser incorporada a estas enfermedades. Este mismo trabajo lo que termina diciendo es que, bueno, los síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos y las leucemias agudas son un continuo en realidad, y que ni siquiera el número de blastos nos refleja realmente el tamaño del clon, porque muchas veces el clon está dado por otras células que también maduran y que también forman un clon de tamaño similar. Sería mejor que un número de blastos poder clasificarlos biológicamente.
Y por el momento ellos proponen que algunas entidades, por ejemplo, los que tienen P53 mutado, nucleofosmina, FLT3, la misma inversión del 3, debieran poderse tratar o ingresar a los mismos protocolos de leucemia aguda, independientemente del número de blastos. Mientras tanto, ellos proponen algo medio salomónico, digamos, clasifiquemos aquellos pacientes que tienen entre 10 y 30% de blastos en un grupo que se llame mielodisplasia / leucemia aguda, para poder permitirles que esos pacientes sean candidatos a protocolos de los dos tipos, que probablemente sean beneficiosos para ambos. Y después se decidirá si el número de blastos tuvo alguna influencia en la respuesta de estos pacientes. Y hay algunos intentos de estas clasificaciones moleculares, todavía están para mí inmaduras, la mayoría se basan en mutaciones del splicing como mutaciones generadoras, pero solo llamarles la atención, una de ellas, que es la AML-like, que tiene mutaciones típicas de la leucemia aguda, tiene una evolución muy parecida a todo lo que decimos y concordaría con esto que está diciendo Stey. Y en el otro extremo nos queda un poquitito qué pasa con las cosas premalignas rápidamente. 19, muy bien. Sabemos que el CHIP se ha descrito últimamente, que tiene un BAF mayor del 2% por definición y compromete genes drivers de mutaciones mieloides. Y sabemos también que estos chips son más frecuentes con la edad y que tienen un riesgo bajo, pero real, 10 veces aumentados, de progresar a enfermedad hematológica. Pero cuando ese chip tiene citopenia, la cosa se vuelve mucho peor, porque el riesgo de transformación es muchísimo más alto. El 82% a los 5 años se transforma y el 90 y pico, 25% a los 10 años se transforma. Y este estudio también del grupo de Milán, de Malcovati, estudiando una serie importante de pacientes con CSQs y comparándolos con chip, vieron que, mirando esta curva, el riesgo de tener una mutación en un paciente que tiene citopenia aumenta el riesgo de transformación 14 veces. Y si uno ve en este cuadrito, el riesgo aumenta a medida que aumenta el número de mutaciones. Y no solo eso, encontraron que algunas mutaciones son especialmente predictivas. ¿Cuáles son? Las que venimos viendo antes, las mutaciones del splicing, las comutaciones del DAT con alguna otra mutación, el JAK y el RUNX1. Las otras tienen una menor cantidad, una menor posibilidad de evolución. Cuando él compara cómo les va a los pacientes que tienen CSQs con una alta, con estas mutaciones altamente predictivas, en realidad les va igual que los pacientes que tienen una mielodisplasia de bajo riesgo. Y él propone que quizás habría que combinar estas dos entidades, como, bueno, mielodisplasia sin displasia. Y después hicieron otro trabajo más, de los cuales solo le quiero llamar la atención en algo. Volvieron a clasificar las mutaciones típicas de las neoplasias mieloides, típicas del CHIP. Vieron cómo los SQs podían tener mutaciones tipo CHIP, que era fundamentalmente la de tipo DN-metiltransferasa 3, y es importante que los que tienen esta mutación única no progresan y que probablemente esa mutación ni tenga que ver con la citopenia, es lo que terminan diciendo. En cambio, hay otras que son asociadas a neoplasias mieloides que lo que ellos hacen de cosa diferente es que le miden la métrica y la miden comparando con la expresividad en características displásicas. Y lo que encuentran, que es interesante, que algunos, como estos de acá, necesitan un BAF muy alto para expresarse con signos displásicos. Por ejemplo, mutaciones del CRSF2 o mutaciones en otros genes que son los que hablamos antes, o múltiples del DN-metiltransferasa 3. En cambio, hay otras de alta expresividad, como el splicing factor beta 1, el TP53, etc. ¿Qué quiere decir con esto? Porque además esto se traduce en diferente evolución. Quiere decir que ni siquiera la displasia realmente es un marcador seguro que nos esté hablando de cuál es la magnitud del clon que está proliferando. Es decir, son todas cosas que empiezan a aparecer. Y tomando un poco todo esto, y ya publicado anteriormente, pero él lo sigue dando en sus conferencias, por ejemplo,
Bejar propone que quizás habría que juntar a los pacientes que tienen CCQs con los pacientes de bajo riesgo y llamarlos citopenias clonales, aunque vimos que por ahí no todas las mutaciones tienen igual valor, y juntar los excesos de blastos con las leucemias secundarias y llamarlas leucemias oligoclonales. Yo creo que esto lo que nos está diciendo en realidad es que estos extremos de la evolución de la mielodisplasia son extremos que están como en discusión, digamos, cómo tenemos que considerarlos. 2 palabras solo del chip, que ya todos conocemos, como a partir del 14 varios grupos los han encontrado y que los 3 genes más importantes son de N-metiltransferasa 3, el TET y el ASXL1. Y decirles por qué son importantes. Bueno, son importantes porque sin duda, a pesar de que el riesgo es bajo, hay un riesgo de transformación a enfermedad hematológica. Y la importancia sería saber qué diferentes genes tienen distinta potencialidad y qué diferentes estresores pueden actuar para que esto prolifere. Ayer el doctor Castro Río habló del microambiente y el microambiente es fundamental en apoyar la selectividad para que unos clones proliferen. La edad se sabe que es un estado inflamatorio y ese inflammaging influye en la selectividad de estos clones. Otros factores extrínsecos como el tabaco, cosas medioambientales, hasta el mismo microbioma se le está dando hoy mucha importancia. Así que son todas puertas a la investigación. Sabemos, por otro lado, que hay un aumento de la mortalidad ligada fundamentalmente a la enfermedad cardiovascular y también se está viendo si se puede de alguna manera intervenir para disminuir este riesgo, ya sea corrigiendo al máximo los factores de riesgo o con alguna otra intervención. Y uno se pregunta en qué medida esto también no influye en los pacientes que tienen por ahí mielodisplasias de larga data porque son de bajo riesgo o leucemias mielomonocíticas crónicas muy indolentes, pero que tienen por ahí un TET de mucho tiempo de evolución. Así que son todas vías de investigación y también están viendo si otras enfermedades neurodegenerativas o incluso diabetes o inflamatorias pueden tener algún impacto por estas chips. Y por otro lado, sabemos que hay escenarios que cambian el riesgo de este chip. Uno de ellos es el paciente que tiene que recibir quimioterapia, ya sea porque tiene un tumor sólido, porque tuvo un linfoma que él llegó al autotrasplante. Estos pacientes tienen un riesgo real aumentado de hacer una neoplasia secundaria y muchos autores piensan qué es lo que uno podría hacer para tratar de disminuir este riesgo y bueno, habrá que ver. Por otro lado, el chip también influye en la evolución de la neoplasia primaria. Se ha visto que evolucionan peor las neoplasias primarias de pacientes que tienen chip. Y también tiene un rol, que los trasplantólogos lo sabrán mejor que yo, en el trasplante de médula ósea, tanto en el autólogo con menor recuperación y menor engraftment, y en los halogénicos quizás con más desarrollo de GBH, aunque no hay recomendaciones por el momento que yo haya leído para eso. Así que bueno, creo que por todo esto los chips nos abren un nuevo camino de investigación. Como conclusión es decir que hemos aprendido mucho y hay muchísimo por aprender, que todo lo que estamos aprendiendo hay que integrarlo a la clínica y a la morfología, que no la reemplaza. No sé qué pasará en 20 años con la inteligencia artificial, pero hoy tenemos que integrar todos los conocimientos. Esto nos va a permitir a su vez encontrar nuevos blancos terapéuticos y desarrollar un montón de drogas, que la verdad que hay muchas en fase de desarrollo, y bueno, y todos los interrogantes que nos despierta el chip, tanto por lo que produce como las intervenciones que podemos tener, son futuros desafíos. Desde ya, muchas gracias por su atención. Nada más. Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad que no quiero dejar de agradecer a todos. ¿A dónde está? Ah, no salió ahí. A todos los que han contribuido en estos años, la verdad, a que este sea mi hogar, a que el hospital haya sido un lugar donde sea más fácil luchar con todos mis compañeros, a la docencia, que la verdad la pasé re bien y aprendí un montón, a todos los que fueron mis maestros, que la verdad les agradezco a muchísimos, a todos,
a Tita, que fue la verdad una diosa en todo lo que me enseñó, a la familia que me bancó, a los pacientes que me enseñaron, a los residentes, que la verdad los requiero a todos, y bueno, todos porque me voy a olvidar esta noche. Muchísimas gracias.